Saludos, soy Camila, a los 27 años, como podrás imaginar, tengo una narrativa que compartir. Sin embargo, antes de sumergirnos en los pormenores, permíteme presentarte a los protagonistas de esta narrativa. En primer lugar, se encuentra Diego, es mi pareja, un hombre extraordinariamente tierno y afectuoso. Hemos compartido 2 años de nuestra vida juntos y, aunque en ocasiones surgen desacuerdos como en cualquier relación, en términos generales, nuestra conexión es armoniosa. Diego es un hombre cuya sonrisa tiene el poder de iluminar por completo cualquier habitación. Su risa irradia alegría y se propaga como un eco en el aire. Es un hombre de bien, y eso es lo que más valoro. A continuación, tenemos a Nicolás, mi sobrino. A sus 18 años, se presenta como un joven lleno de inteligencia y energía. Desde hace un año, la ausencia de su madre, mi hermana, ha dejado un vacío que ella ha llenado al quedarse conmigo. He tomado la responsabilidad de velar por él, aunque en ocasiones puede resultar un verdadero desafío. Deseo lo mejor para él. Ahora, déjame narrarte cómo se entrelazan sus destinos y el mío. En un giro que ni siquiera yo anticipé, Diego y yo iniciamos nuestra relación con la emoción característica de cualquier pareja que comienza su viaje juntos. Todo se presentaba como un torbellino de emociones, repleto de sorpresas y aventuras inesperadas. Nos entregamos a un amor desenfrenado y, por un tiempo, todo lo demás parecía desvanecerse. No obstante, con el paso del tiempo, como es habitual en toda relación, la frescura comenzó a desvanecerse, la pasión se transformó en rutina, y la llama inicial empezó a desvanecerse. No me malinterpretes, Diego sigue siendo asombroso, y lo aprecio con todo mi ser, pero había una sensación de que algo no estaba completo. Esa emoción primigenia había perdido parte de su intensidad. Ambos nos entregábamos al trabajo con fervor, y nuestras existencias se habían sumido en la monotonía. Nicolás, en cambio, emanaba una inagotable vitalidad y alegría. A pesar de su juventud, había una conexión singular entre nosotros. Reíamos a carcajadas, compartíamos confidencias y nos sumergíamos en diálogos profundos. A menudo, Diego se veía obligado a viajar por motivos laborales y, en esas ocasiones, Nicolás y yo disfrutábamos de momentos juntos. Era como si él colmara un hueco que ni siquiera sabía que estaba ahí. Fue en uno de esos instantes, cuando la soledad nos envolvió, que algo diferente empezó a gestarse. Experimenté una chispa, una conexión única que trascendía la relación de tía y sobrino. Observé que Nicolás compartía el mismo sentimiento, reflejado en su mirada intensa y profunda, como si anhelara pedirme algo sin pronunciar palabra. Desde aquel instante en que capté la mirada de Nicolás, todo empezó a transformarse. Cada vez que Diego partía hacia su trabajo y nos quedábamos a solas en casa, el ambiente se tornaba más tenso, impregnado de una carga indefinible que desafiaba la expresión verbal. Nicolás se tornaba cada vez más considerado y accesible. En cada ocasión que me inclinaba para recoger algo o me giraba, percibía su mirada fija en mí. Era una sensación abrumadora. Un escalofrío que serpenteaba por mi espalda. Y lo que me desconcertaba aún más era que había algo en su mirada que me hacía pensar. Nuestras charlas se volvieron más profundas y reflexivas. Reíamos como solíamos hacerlo, pero ahora las carcajadas llevaban consigo un trasfondo de significado oculto. Una conexión que ambos temían explorar abiertamente. Lo más desconcertante era que Nicolás ya no se presentaba como un niño, sino como un hombre. Su voz resonaba con una profundidad cautivadora. Su figura se delineaba con una definición notable, y sus ojos brillaban con un deseo ardiente. ¿De qué manera había llegado a esta situación? ¿Cómo era posible que estuviera sintiendo esta confusión emocional hacia Nicolás? Nuestra relación pasó por momentos de cercanía y distancia, pero que temen el inevitable encuentro. Nos esforzábamos por disimular lo que acontecía, conscientes de que era erróneo en todos los aspectos. En ocasiones, nuestras charlas se tornaban torpes, y los silencios se hacían pesados. La tensión se intensificaba con cada nuevo amanecer. A veces, esos encuentros fortuitos se transformaban en algo más cercano. Un toque que se extendía un instante más de lo habitual. Un abrazo que se alargaba más de lo esperado. Éramos conscientes de que estábamos danzando al borde del abismo, que este juego clandestino podría desmoronar nuestras existencias, pero la seducción era innegable. Cuando Diego partía hacia su trabajo, la atmósfera en casa se tornaba densa, dejando a Nicolás y a mí en un silencio palpable. Cada instante se transformaba en una ocasión para que nuestras fronteras se expandieran sin cesar.
A pesar de mis esfuerzos por desentenderme de la situación, la sensación de sus ojos fijos en mí era ineludible. Una de las experiencias que más me intrigaban era la extraña sensación de ser observada en el silencio de mi sueño. En las horas vespertinas, al reclinarme en la cama, percibía esa mirada penetrante que parecía acompañarme incluso en la intimidad de mi habitación. ¿Cómo era posible aquello? Mi sobrino me observaba en el silencio de mi sueño. Y luego, hubo un momento que transformó por completo la atmósfera del hogar. Me encontraba en la ducha, sumida en mi propio universo, cuando, de pronto, la cortina se deslizó bruscamente. Quedé inmóvil, y ante mí se encontraba Nicolás, con una expresión de asombro dibujada en su rostro, como si hubiera cruzado el umbral por pura casualidad. Lo siento, Camila, no sabía que estabas aquí, dijo rápidamente, retrocediendo y cerrando la puerta tras de sí. Sin embargo, su expresión me hizo dudar sobre la casualidad del momento. Había concebido en mi mente la idea de llevarlo a cabo en el instante preciso. Y esa anticipación solo intensificó la tensión que nos envolvía. Cada vez que conversaba con Nicolás, sus ojos se mantenían fijos en mí. Y no era una simple observación, era una mirada impregnada de anhelo, una que me hacía sentir como si estuviera en llamas por dentro. Era como si sus ojos guardaran un secreto que yo misma intentaba eludir. Nicolás dedicaba cada vez más momentos a conversar conmigo. Nuestras charlas adquirían una intensidad creciente, tornándose cada vez más personales. Era como si él conociera las palabras precisas para mantenerme en un estado de fascinación. No entendía del todo mis sentimientos hacia Nicolás. Por un lado, y a pesar de ser mi sobrino, había en mí una atracción hacia él, un deseo que me devoraba. En contraste, estaba mi novio Diego, a quien nunca había traicionado. En ocasiones, reflexionaba sobre la posibilidad de cerrar este capítulo, de entablar una conversación con mi sobrino y poner un punto final de una vez por todas. Sin embargo, había un anhelo en mi interior que me instaba a seguir adelante. Una fuerza que me mantenía cautiva en ese arriesgado juego. Así que aquí nos encontramos, progresando en mi relato, y las circunstancias se tornan más intrincadas, más amenazadoras. Un día, mientras Diego se encontraba en su labor, Nicolás y yo estábamos a solas en el hogar. El aire vibraba con una intensa carga de anhelo, como era habitual. Sin embargo, en esta ocasión, había algo en el ambiente que resultaba distinto, como si ambos tuviéramos la certeza de que estábamos traspasando un umbral arriesgado. Nos encontrábamos en la cocina, yo dedicándome a la preparación del almuerzo, mientras él permanecía a mi lado. Nicolás inició un juego de coqueteo con una audacia innegable. Se trataba de un juego arriesgado que ninguno de los dos parecía tener la intención de frenar. Camila, tienes un talento excepcional para cortar las verduras, comentó Nicolás con una sonrisa pícara. Intenté conservar la calma, resistir ante sus insinuaciones, pero en ese instante, una sensación de deseo me envolvía. Era consciente de que lo que estábamos haciendo no era correcto, que tenía a Diego, a quien amaba, pero había algo en la atracción que sentía por mi sobrino Nicolás que resultaba innegablemente cautivador. Nicolás, deberíamos detenernos, murmuré con un tono suave, aunque mis palabras parecían más una invitación que un verdadero rechazo. Se aproximó con cautela, sus miradas entrelazadas en un silencio palpable. Su mano se deslizó suavemente sobre la mía mientras yo empuñaba el cuchillo. Experimentaba una tensión en el abdomen, una fusión de entusiasmo y energía desbordante. Camila, no sé cómo manejar esto, dijo en voz baja, y su aliento cálido acarició mi piel. Nuestros rostros se encontraban a escasos centímetros el uno del otro. Era consciente de que estaba traspasando un límite que no debía haber sobrepasado, pero mi fortaleza se desvanecía. Cada rincón de mi ser estaba en desacuerdo, y antes de que la razón pudiera imponerse, nuestros labios se unieron. Fue un beso apasionado, rebosante de deseo y anhelo. Era consciente de que estaba traicionando a Diego, de que estaba poniendo en peligro todo lo que había construido con él, pero en ese instante, la claridad se le escapaba de las manos. Nos besábamos con una pasión desbordante. Mis manos se aferraban a él, mientras sus brazos me envolvían con una firmeza reconfortante. Éramos dos almas errantes, atrapadas en el ardor de la pasión, sin considerar las repercusiones de nuestras acciones. Finalmente, nos distanciamos, respirando con dificultad y con la mirada repleta de anhelo. Observé a Nicolás, con el corazón palpitando intensamente, y comprendí que no había retorno posible. Esto no está bien, Nicolás, no podemos continuar de este modo.
murmuré, aunque mis palabras resonaban huecas, como si no tuviera fe en la veracidad de lo que expresaba. Él asintió con la cabeza, pero su mirada intensa permanecía clavada en mí. Lo sé, Camila, pero no puedo evitarlo, respondió, y su voz vibró con la misma intensidad que experimentábamos. Aquella tarde, nos distanciamos, plenamente conscientes de que habíamos traspasado un umbral del que no había retorno. La atmósfera se tornaba cada vez más pesada. La culpa se cernía sobre nosotros, pero, a la vez, una sensación de cercanía nos mantenía conectados. Esa noche, al regresar Diego a casa tras un extenso día laboral, todo se presentaba normal a simple vista. La mesa lucía impecable, la comida emanaba vapor, y un aroma exquisito impregnaba la acogedora cocina. Camila y Nicolás se encontraban en la mesa, inmersos en una conversación mientras aguardaban la llegada de Diego. No obstante, para mí, aquella noche no tenía nada de normal. Existía una atmósfera densa, un lastre etéreo que sostenía la tensión de lo ocurrido entre mi sobrino Nicolás y yo. Al observar a mi sobrino, me esforcé por conservar la serenidad y ocultar cualquier indicio de inquietud. Nicolás, por su parte, se comportaba con una calma desconcertante, como si nada hubiera sucedido. Diego arribó fatigado, pero una sonrisa iluminó su rostro al encontrarse con mí y su adorado sobrino Nicolás. Los tres tomamos asiento en torno a la mesa y dimos inicio a la cena. En medio de la comida, Diego relató historias de su jornada laboral, mientras yo intentaba unirme a la charla, aunque mis pensamientos vagaban lejos. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, un escalofrío recorría mi cuerpo. Existía una sensación de lo prohibido, una chispa de emoción y un atisbo de peligro en lo que llevábamos a cabo. Y ambos lo sabíamos bien. Me esforzaba por conservar la serenidad, pero mi corazón palpitaba con desenfreno cada vez que Diego dirigía su mirada hacia nosotros. Diego, ajeno a lo que sucedía bajo nuestro propio techo, seguía hablando y riendo, sin tener la más mínima sospecha. Para él, Nicolás representaba la figura de un hermano menor, un niño que requería atención y guía. No podía prever que mi confianza se desmoronaba en un susurro. La cena se desarrolló en un ambiente tenso, marcado por silencios prolongados y risas que sonaban forzadas. Nicolás y yo nos encontrábamos inmersos en una intrincada red de secretos y anhelos. Una trama que podía desmoronarse en cualquier instante. Ambos anhelábamos que la cena concluyera rápidamente, para poder retirarnos a nuestras habitaciones y escapar de esa tensión insoportable. Finalmente, Diego concluyó su cena y se levantó de la mesa. Bueno, amigos, me siento completamente agotado. Me retiro a la cama temprano esta noche, proclamó mientras se encaminaba hacia su habitación. Nicolás y yo intercambiamos miradas nerviosas, y nos apresuramos a recoger los platos y a limpiar la mesa. En la intimidad de la cocina, Nicolás y yo intercambiamos miradas cargadas de complicidad, conscientes de que había llegado el instante de abordar lo que había estado floreciendo entre nosotros. Comencé a lavar los platos, buscando las palabras precisas para enfrentar la situación que se presentaba. Finalmente, Nicolás desató las palabras que habían permanecido ocultas. Camila, debemos conversar sobre esto, dijo con una gravedad palpable. No podemos continuar con la ilusión de que todo permanece inalterado. Solté un suspiro y dejé a un lado el plato que estaba limpiando. Dirigí mi mirada hacia Nicolás, la angustia reflejada en mis ojos. Entiendo, Nicolás, esto es un verdadero enredo. Un enorme enredo. No puedo creer que hayamos alcanzado tal distancia. Nicolás se aproximó a mí y tomó mis manos con delicadeza. Camila, soy consciente de que esto es complicado, pero no podemos pasar por alto lo que sentimos el uno por el otro. Ambos éramos conscientes de que no resultaría sencillo. Mucho estaba en juego, y las repercusiones podrían ser catastróficas. Sin embargo, ya no era posible continuar haciendo caso omiso a lo que sucedía. La noche había llegado a su conclusión, pero los acontecimientos apenas estaban por comenzar. Esa noche, tras la tensa cena con Diego y Nicolás, me hallaba en mi habitación, rodeada únicamente por mis pensamientos. La tensión en el aire continuaba palpable, y mi mente se encontraba repleta de conflictos y dudas. Me dejé caer en la cama, mis ojos fijos en el techo, mientras luchaba por comprender todo lo que estaba ocurriendo en mi vida. Mis emociones se desbordaban en un torbellino incontrolable. Por un lado, experimentaba una profunda culpa por lo sucedido entre Nicolás y yo. Era consciente de que estaba quebrantando la confianza de Diego, el hombre al que amaba y con quien había compartido los últimos años de su vida.
Sin embargo, no podía ignorar la profunda atracción que experimentaba hacia Nicolás, una conexión que había florecido de forma incontrolable. Mis reflexiones se dirigieron hacia Diego. No podía tolerar la noción de herirlo de la forma en que lo estaba haciendo. Él depositaba su confianza en mí, y yo la estaba traicionando de una manera que ni siquiera él podría concebir. Me cuestionaba si algún día desentrañaría la verdad, si tendría la fortaleza para perdonarme si lo lograba. Nicolás too occupied my thoughts. Era mi sobrino y, aunque ya había dejado atrás la infancia, la brecha de años entre nosotros convertía esta atracción en un laberinto aún más intrincado. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente? ¿Cómo había surgido en mí este anhelo hacia mi propio sobrino? No deseaba desbaratar su existencia ni la conexión que compartía con Diego. Al amanecer del día siguiente, Diego había partido hacia su trabajo, como solía hacer cada jornada. Yacía de lado, sintiendo el calor de las sábanas que me envolvían, cuando, de pronto, unas manos suaves me abrazaron con ternura. Mi primera reacción fue suponer que era Diego, mi novio, quien había regresado de manera inesperada del trabajo. Sin embargo, al girar la cabeza para observar, me topé con la mirada penetrante de Nicolás, mi sobrino, a apenas unos centímetros de distancia de mis ojos. La sorpresa me envolvió y, por un breve momento, me quedé sin saber cómo responder. Los latidos de mi corazón se intensificaron, y mi mente se encontró inmersa en un torbellino de emociones. Deseaba comunicarle a Nicolás que debía abandonar mi cama, que esta situación era incorrecta y poco apropiada, pero había algo en mi interior que se oponía a ello. Una tensión impregnada de anhelo se cernía en el ambiente, y ambos parecíamos estar atrapados en el encantamiento de una atracción que resultaba imposible de eludir. Nicolás avanzó con cautela, sus labios se unieron a los míos en un beso delicado, pero rebosante de intensidad. Se sintió como un destello que avivó la llama de la pasión en los dos. En ese instante, las palabras se tornaban innecesarias, nuestros labios comunicaban el anhelo que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Lo que inició con un beso pronto se transformó en un ardiente deseo. Nos dejamos llevar por nuestras emociones en un instante de confusión, y las reservas se desvanecieron. Nuestros cuerpos se unieron con una cercanía palpable, y una oleada de emociones me envolvió, abrumándome con la intensidad del instante. La habitación se sentía más reducida. El tiempo se estiraba, y en ese momento solo éramos Nicolás y yo. La intensidad del momento nos envolvió, y nuestros cuerpos se unieron en un torbellino de anhelo. Era un reino vedado, un misterio que atesorábamos en la penumbra de nuestras almas. Cada caricia, cada beso, se convertía en un clamor silencioso de deseo y anhelo. En ese momento, dejamos de ser Camila y Nicolás, tía y sobrino, para transformarnos en dos almas errantes en un océano de deseo. La voz de la razón luchaba por hacerse escuchar en mi mente, recordándome lo que estaba en juego, la traición que estábamos llevando a cabo y el daño que esto podría provocar. Sin embargo, el ferviente anhelo que crepitaba entre nosotros resultaba abrumador, y la lógica se desvanecía en la intensidad del instante. Finalmente, cuando la llama de la pasión se apagó y nuestros cuerpos se distanciaron, nos encontramos exhaustos y sin aliento. Me quedé contemplando el techo, esforzándome por desentrañar lo que había ocurrido. El ambiente en la habitación se impregnaba de un silencio denso, y ambos éramos plenamente conscientes de que habíamos traspasado una frontera que jamás debimos sobrepasar. Nicolás quebró el silencio, sus ojos reflejando una profunda culpa y un pesar que lo envolvía. Lo lamento, Camila, susurró, como si buscara el perdón, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Incapaces de liberarse, una tormenta de emociones se apoderó de mi mente, culpa, vergüenza, miedo y un deseo incontrolable se entrelazaban en un torbellino abrumador. Era consciente de que lo que habíamos llevado a cabo era incorrecto en todos los aspectos, que había quebrantado la confianza de Diego y había perjudicado nuestra relación familiar de una forma irreversible. Con un profundo suspiro, Nicolás se incorporó de la cama y, en un silencio casi reverente, comenzó a vestirse. Ambos éramos conscientes de que no había forma de regresar y deshacer lo que acababa de ocurrir, pero ahora cargábamos con el peso de nuestras decisiones. Al marcharse de la habitación, la soledad me envolvió, como si el universo entero se desmoronara a mi alrededor. Al contemplar el techo, comprendí que todo había mutado de manera irreversible. Las repercusiones de nuestras acciones se proyectarían como sombras en nuestras existencias. Y el camino de regreso se había desvanecido. Tras aquella mañana intensa y rebosante de pasión con Nicolás,
Era consciente de que debía tomar una decisión. Mi mente se encontraba repleta de interrogantes. No deseaba perder a Diego, mi pareja, el ser que había compartido mi vida durante tanto tiempo, pero también era consciente de que lo ocurrido con Nicolás no podía continuar de esa manera. No podíamos permitir que tal circunstancia volviera a ocurrir. Una vez que Nicolás abandonó la habitación, me encontré a solas con mis reflexiones y un inquietante nudo en el estómago. Era consciente de que tenía que confrontarlo, cerrar el capítulo que se había abierto entre nosotros y buscar una salida a esta encrucijada que ponía en peligro todo lo que habíamos construido. Después de reflexionar durante horas sobre la situación, finalmente llegué a una conclusión. Era consciente de que debía confrontar a Nicolás y cerrar el capítulo de lo que había iniciado. No podíamos permitir que nuestra relación se adentrara en ese sendero arriesgado. Era imperativo salvaguardar mi vínculo con Diego, el ser amado con quien anhelaba construir un futuro compartido. En aquella tarde, cuando Diego partió hacia su trabajo como era habitual, me acomodé junto a Nicolás en la sala de staff. El aire estaba cargado de tensión, y ambos sabíamos que una conversación complicada se acercaba. Busqué las palabras precisas para comunicarle a Nicolás que esto no podía seguir. Que era necesario cerrar el capítulo de lo que había sucedido entre nosotros. Nicolás, debo hablar contigo, comencé, y su mirada se tornó preocupada mientras asentía. Lo ocurrido esta mañana fue un desliz. No debería haber ocurrido, y estoy seguro de que tú también lo reconoces. No es correcto, y no podemos continuar en esta dirección. Nicolás lowered his gaze, and he could see the guilt in his eyes. Mis disculpas, Camila, no debí permitir que esto ocurriera. Suspiré y proseguí. Nicolás, entiendo que has alcanzado la adultez y que posees tus propios anhelos y emociones, pero no puedo olvidar que eres mi sobrino y que yo ocupo el papel de tu tía. Esto resulta inadecuado y es incorrecto. No solo comprometemos nuestra relación familiar, sino también mi vínculo con Diego. Nicolás nodded with sorrow, and he knew I grasped the seriousness of the situation. Sin duda, Camila, esto no debió suceder. No deseo ser una fuente de inconvenientes para ti. Me complace que lo comprendas. Respondí, experimentando un alivio fugaz. Nicolás, te solicito que abandones esta casa. Dirígete a la casa de tu otro tío, estoy seguro de que él te recibirá con los brazos abiertos. A partir de ese momento, la universidad estará a un paso más cercano, permitiéndote seguir adelante con tu vida. Nicolás asintió una vez más, esta vez con firmeza. Comprendo, Camila, lo llevaré a cabo. Era consciente de que esta era la única alternativa viable. No deseaba herir a Diego, ni tampoco anhelar que la sombra de lo que había ocurrido entre Nicolás y yo continuara acechándonos. Tras aquella conversación, Nicolás recogió sus pertenencias y se dirigió a la casa de su otro tío. Al regresar Diego del trabajo, le informé que Nicolás había optado por mudarse, ya que desde allí la universidad le quedaba más cerca. Le disimulé la auténtica causa de su ausencia. No deseaba causarle dolor ni arruinar lo que habíamos construido juntos. Y así, Diego y yo proseguimos nuestro camino juntos. Con el transcurrir del tiempo, el episodio con Nicolás se transformó en un eco distante y punzante en la memoria. A pesar de la culpa que continuaba atormentándome, era consciente de que había tomado la decisión adecuada al poner fin a esa aventura con mi sobrino. No obstante, la culpa jamás se desvaneció por completo. En ciertas noches, mientras me acomodaba al lado de Diego, los recuerdos de los instantes vividos con Nicolás emergían, provocando un nudo en mi estómago. Me cuestionaba si algún día encontraría en mi corazón el perdón que tanto anhelaba. Por la traición a Diego y por haber cruzado una línea tan prohibida con Nicolás. Sin embargo, me inquietaba la manera en que Nicolás estaba afrontando la situación, a pesar de haber tomado la firme decisión de romper todo vínculo con él para eludir las tentaciones. Me atormentaba la idea del efecto emocional que esto podría haber causado en su existencia. Era una joven que atravesaba un periodo complicado tras la pérdida de su madre. No deseaba ser el origen de un sufrimiento adicional en su existencia. Con el paso del tiempo, Diego y yo tomamos la decisión de comprometernos y empezar a trazar un futuro en común. Esto me proporcionó un objetivo en el que centrarme y una motivación para sostener mi resolución de avanzar y dejar el pasado atrás. Diego jamás imaginó la realidad que se escondía tras la relación entre Nicolás y yo. Y esa verdad quedó sepultada, un secreto que cargaré conmigo eternamente. A pesar de todo, aquella experiencia me brindó una lección valiosa acerca de los límites.
las tentaciones y las repercusiones de nuestras decisiones. A pesar de que los errores que cometí dejaron huellas, también me llevaron a una profunda reflexión sobre lo que realmente aprecio en la vida y en mis relaciones.